buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. De ese sol que es abrasador en estos meses ya de mayo, junio. También es la entrada al Cañón del Cobre, la ciudad más progresista del noreste de la República Mexicana, formulado por y realizado por los colonos que llegaron a estas tierras. Hoy vamos a darles a conocer un poquito de historia, cultura y arte. Pero antes queremos agradecer al personal de Megacable, José Yamil Alal Cepeda, jefe de Megacable, Héctor Germán Soto Núñez, productor, Hugo Fernando Félix Verdugo, Carlos Noé Cepeda Zavala y Alfonso Ortega Sandoval, los camarógrafos, y a nuestro amigo y editor Miguel Antonio Campos Audeves, así como a la bella asistente Alondra Quintero Urías. Todos, y gracias a ellos, usted está contemplando estos programas. Hoy tenemos el tema Historia de la Reforma Agraria en Sinaloa. La reordenación de la propiedad de la tierra fue una de las demandas más urgentes de los campesinos de todo el país, pero el problema presentaba características diferentes según la región en que se tratara. Una modalidad del asunto que se presentó en muchos estados de la República era la restitución de las tierras arrebatadas por los hacendados a las comunidades indígenas. Otra era la dotación de la tierra a los campesinos que no la tenían y que no podían llevarlas a cabo sin afectar las grandes propiedades, aunque fuesen legalmente adquiridas. La dotación se realizó en dos maneras. Se formaron ejidos en las que las propiedades de las tierras era colectiva y se establecieron colonias en las cuales la propiedad era en una forma de una tierra privada. Los gobiernos revolucionarios elaboraron una amplia legislación para efectuar la reforma agraria. Ya hemos hablado del artículo 27 de la Constitución de 1917, que dio fundamento a esta reordenación de la propiedad de las tierras. Pero debemos de citar otras leyes que también influyeron en el reparto agrario. La primera fue la que el presidente Venustiano Carranza emitió en Veracruz el 6 de enero de 1915, que anulaba la enajenación de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, hechas a partir del año de 1865. También ordenaba restituir y dotar de tierras a los pueblos. Esa misma ley creó la Comisión Nacional Agraria, organismo oficial encargado de su publicación. La comisión emitió la circular el 11 de octubre de 1922, que define la institución del ejido como propiedad colectiva e inalienable de la tierra, y que rigió hasta 1992, cuando se transformó el ejido y se abrió la posibilidad de privatizar la propiedad de las tierras. La tercera disposición legal de la reforma agraria fue la Ley de la Colonización, promulgada por el presidente Plutarco Elías Calles en 1923, cuyo objetivo era la formulación de colonias agrícolas de pequeñas propiedades mexicanas. La ley también fijó los límites de la pequeña propiedad, a saber, hasta 150 hectáreas en tierras de riego, 250 hectáreas en tierras de temporal y hasta 500 hectáreas en tierras de agostadero. Dispuso que el gobierno federal ayudara con créditos baratos a los agricultores que quisieran establecer una colonia en Sinaloa. El problema agrario presentaba ciertas formas muy raras. Había tierras agrupadas a las comunidades de los indígenas mayos, pero solo en el Valle del Fuerte, porque en el resto del estado ya no existían las comunidades indígenas mayos. También hubo latifundios con las características de que lo que producían y lo que más importaba era la propiedad o las compañías o particulares que eran sus dueños puros estadounidenses. Mucha gente aspiraba a ser dotada de tierras. Había un gran excedente de tierras no cultivadas por carecer de infraestructura para el riego o por falta de mercado para sus productos, pero también agua en abundancia que podía ser aprovechada para regar las tierras agrícolas. Por otra parte, los jefes de la revolución de Sinaloa no consideraron la reforma agraria como un problema capital,
por el contrario, fuera partidario de la gran propiedad si su explotación era deficiente y se opusiera a los repartos de tierras. Aún así, la restitución que demandaban los indios indígenas mayos, a quienes se les había prometido a cambio de su participación en la revolución, los gobernadores Ramón F. Iturbe y Ángel Flores se resistieron a aplicar la ley del 6 de enero de 1915. No querían darle sus tierras. Era evidente que la solución al problema de la reordenación de la propiedad de la tierra en nuestro estado consistía en abrir nuevas tierras al cultivo y dotar con ellas a ejidatarios y a pequeños propietarios, pero era una solución a largo plazo que exigía grandes inversiones en infraestructura hidráulica, así que por razones políticas y sociales, el reparto de las tierras, la historia de la reforma agraria en Sinaloa, se dividió en 3 etapas. La primera abarcó de 1915 a 1934, que son las fechas del inicio de la reforma agraria y el comienzo de la presidencia de Lázaro Cárdenas. La segunda es la de Cárdenas y que responde a los 6 años de su mandato, es decir, de 1934 a 1940. Y la tercera va de 1940 a 1992, cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari dio por concluida la reforma agraria en todo el país. El primer periodo comprende los 20 años de resistencia a la reforma agraria. En julio de 1915, el gobernador Manuel Rodríguez Gutiérrez trató de ejecutar la ley del 6 de enero porque tuvo lugar la rebelión de los indígenas mayos por la restitución de sus tierras, pero el gobierno federal optó por la solución militar y aplastó a los alzados indígenas. El gobernador Macario Gagiola en 1929-1932 fue más sensible a las demandas populares y favoreció la reforma agraria por medio de dotación de ejidos y la formación de colonias agrícolas. Durante su gobernatura, el general Macario Gagiola impulsó la reforma agraria, el trabajo político que desarrolló en Sinaloa con la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos, la famosa CROM, entre los trabajadores de los ingenios, para lograr organizarlos y darle suficiente fuerza política para alternar con otras organizaciones estatales ante la Liga Agraria Municipal que organizó el gobernador Gagiola y el avance de la CROM entre los mismos trabajadores agrícolas de los ingenios. Algunos latifundistas optaron por vender parte de sus propiedades, formar colonias agrícolas e incluso contaron con crédito del gobierno federal. En estos primeros 20 años de reforma agraria en Sinaloa se repartieron 122.367 hectáreas, es decir, un promedio de 6.118 hectáreas por año, cifra muy baja en relación a los otros periodos. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas del 34 al 40, transcurrió la etapa más activa de la reforma agraria en Sinaloa, que respondió a las necesidades de reordenar la propiedad de la tierra, pero también un plan político, económico y social del gobierno federal. Cárdenas buscaba la desaparición de los latifundios como grupo social y político, y también quería cambiar ese modelo de producción de los empresarios agrícolas, pues deseaba que en lugar de cultivar productos para la exportación, produjeran lo que el país ocupaba y necesitaba en esos momentos. Lázaro Cárdenas logró el reparto de los mayores latifundios de los valles del Río Fuerte, del río Sinaloa y Culiacán, pero no alcanzó los otros objetivos que se propuso. Para llevar a cabo la reforma, se apoyó en el vigoroso movimiento de los trabajadores de los ingenios azucareros, quienes fueron los beneficiarios de la expropiación de los latifundios cañeros. Sin embargo, muchos de estos ejidatarios quedaron ligados a sus antiguos patrones, pues debían producir caña de azúcar para el ingenio. En el periodo cardenista se repartieron en Sinaloa 622.135 hectáreas, es decir, 103.700 hectáreas anuales, promedio muy superior a cualquier otra en el estado. Pero esta historia de la agricultura en Sinaloa es el parteaguas de la historia de la agricultura, con la reforma agraria del 34 al 40, porque eliminó el latifundio, protegió la pequeña propiedad y abrió una nueva vía para el desarrollo agrícola, ese ejido colectivo. Ejidatarios y pequeños propietarios fueron los programas que en esta historia ellos estaban manejando. Una narración comentada por las obras del investigador Hobart Carton de Grambot. Con el presidente Cárdenas también empezó otro capítulo en la historia de la agricultura en Sinaloa,
pues se abrió la era de la cuantiosa inversión del gobierno federal en obras de infraestructura hidráulica. En 1939 se inició la construcción de la presa Sanalona sobre el río Tamazula, que fue terminada en 1948 y aumentó la superficie de riego de 31,000 a 94,000 hectáreas del Valle de Culiacán. Durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho de 1940 al 46, continuaron las obras de construcción y se excavaron 3 grandes canales, el de Bamoa en Guasave y el Antonio Rosales en el Valle de Culiacán y la Sicae en el Valle del Río Fuerte. Durante el gobierno de Miguel Alemán del 46 al 52, la Comisión Nacional de Irrigación se transformó en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, lo que le dio mayor coherencia a la política de riegos a nivel nacional. Se inauguró la presa Sanalona, se construyó una gran derivadora sobre el río Culiacán, se renovaron los canales de Guasave, se creó la Comisión del Río Fuerte para la construcción de la presa Miguel Hidalgo y del sistema hidráulico del Valle del Fuerte. En ese periodo gubernamental, Adolfo Ruiz Cortines, del 52 al 58, se amplió la capacidad de la presa Sanalona, se inició la construcción de la presa sobre el río Maya, de una presa derivadora en el río San Lorenzo, y en el 56 se inauguró la presa Miguel Hidalgo, la de mayor capacidad en todo Sinaloa en esos momentos. A lo largo de la gestión de los presidentes Adolfo López Mateos, 58-64, y Gustavo Díaz Ordaz, 64-70, se construyó y se puso en operación la presa del río Maya. Se elevó la cortina de la presa Miguel Hidalgo y se construyó la presa José Ortiz de Domínguez sobre el arroyo de Álamos. Por esas fechas, la superficie que alcanzaba de riego eran de 413,944 hectáreas. Durante los sexenios de Luis Echeverría del 70 al 76 y de José López Portillo del 76 al 82, se redujo notablemente la inversión federal en Sinaloa, pero no se suspendió. Con los presidentes Miguel de la Madrid Hurtado de 1982 a 1988 y Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1992, se hicieron las obras de riego. Entre 1970 y 1990 se duplicó la superficie de riego gracias a la conclusión de las otras obras, las otras presas, la de Bacurato, Gustavo Díaz Ordaz, sobre el río Sinaloa, el Sabinal, ingeniero Guillermo Bleque Aguilar en el río Coroni, y el Comedero, José López Portillo en el río San Lorenzo. Y se inició la construcción de otra presa como la de Huites, Estaquiobuelna, La Vinorama, El Salto, Santa María y El Tamarindo. Las tierras irrigadas se distribuyeron entre los ejidatarios y los agricultores, derivados en proporciones aproximadas al 40% para el sector privado y al 60% para el ejidal. En 1975 ya había 37,284 ejidos en los distritos de riego, con una superficie cultivable de 8,056 hectáreas por ejidatario. En promedio, los pequeños propietarios eran de 9,621, con una superficie promedio de 24,4 hectáreas por persona en tierras de temporal. Tanto en la planicie como en la sierra había 73,015 ejidatarios que disponían de 7,35 hectáreas en promedio cada uno, y también había 15,379 pequeños propietarios con 23,9 hectáreas por persona. En el periodo posterior a 1940 hubo también algunas innovaciones que afectaron directamente al sector agrícola o que repercutía sobre él. Un importante avance fue la llamada Revolución Verde, que aumentó la productividad de algunas especies vegetales. Otros fueron el mejoramiento de las técnicas para el cultivo de algodón, la introducción de nuevos cultivos como el sorgo, el cártamo y el tomate de vara, y en otros sentidos, la construcción de la carretera Guadalajara-Nogales, esa carretera internacional que fue terminada en 1952, que nos tocó verla cruzar aquí por este hermoso Valle del Fuerte, lo que es Mochis, Juan José Ríos. Esta comunicación más rápida hacia los Estados Unidos y al centro del país. Las competencias por la propiedad de la tierra produjo en Sinaloa violentos enfrentamientos entre el sector ejidal y el de los agricultores privados, aunque ambos, por su filiación política, eran afines al Estado. Los ejidatarios integrados en la Confederación Nacional Campesina, CNC, y los agricultores privados afiliados a la Confederación Nacional de Pequeñas Propiedades, CNPP, los principales monumentos de esta lucha, los principales momentos que fue en 1958, en 1967 y en 1968.
y principalmente los años de 1972 al 76. La lucha del 58 surgió con motivo de la apertura de la presa El Barejonal, que regaba 125,000 hectáreas en el Valle de Río Culiacán. Aquí intervino una organización campesina, no gubernamental, la Unión General de Obreros y Campesinos de México, la UGOSEM, encabezado por Jacinto López, cuyos afiliados invadieron las tierras que serían abiertas al cultivo. El gobierno federal, aunque él lo veía y prefería a impulsar la agricultura privada, se vio obligado a favorecer a los agraristas, pero no a los de la UGCN, sino que trasladó campesinos de Michoacán, afiliados a la CNC, y de otros estados para dotarlos de tierras ejidales. En 1967 ocurrió la invasión del predio El Alguate, propiedad de la familia Redo, con 10,000 hectáreas de extensión, aunque fraccionadas en 81 lotes, con certificados de inafectibilidad. Ese fue durante el gobierno de Miguel Alemán. La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en favor de los 81 pequeños propietarios. Pero los campesinos, apoyados por el gobernador Leopoldo Sánchez Celis, insistieron en sus demandas y la familia Redo entregó el predio al presidente Gustavo Díaz Ordaz para que se repartiera. En 1970 se agudizaron las tensiones entre los sectores campesinos y privados. Los propietarios particularmente subdividieron legalmente sus tierras para prevenir cualquier afectación, aunque algunos subdivisiones encubrían latifundios. También en estas fechas se generalizó el acceso de los agricultores privados a las tierras ejidales por renta o por asociaciones en participación, que consistía en la asociación de un ejidatario con un agricultor privado para que la explotación común de la tierra, con un contrato para que el ejidatario aportara tierra y trabajo y el agricultor ponía tierra y capital, ellos ponían el dinero. Esta asociación fue legalizada por la Ley del Fomento Agropecuario en 1980. La renta de la tierra ejidal fue ilegal hasta la reforma del ejido de Carlos Salinas de Gortari, cuando él lo cambió en 1992. Como señalamos, el más grave de los conflictos por la propiedad de la tierra lo liberaron los agricultores sinaloenses durante el régimen del presidente Luis Echeverría Álvarez, entre 1972 y 1976, porque se ridiculizó en una forma ese movimiento, se hizo muy fuerte. Algunas personas lo estuvieron diciendo que eso era un robo. En Sinaloa y Sonora, para legitimarse ante los campesinos, en 1973, el presidente decidió efectuar las tierras de agricultura de ambos estados, lo que provocó fuertes reacciones del sector particular. El gobierno alentó la invasión de más de 50,000 hectáreas de riego en el Valle de Culiacán. Los agricultores respondieron con paros y con una intensa campaña de propaganda a nivel nacional, por medio de la cual consiguieron el apoyo de la burguesía en todo el país. El 18 de noviembre de 1976, 12 días antes de terminar su periodo Echeverría, se expropió 37,131 hectáreas de riego y 65,655 hectáreas de agostadero en el Valle del Yaqui. Los agricultores de Culiacán ofrecieron 13,500 hectáreas para su distribución entre los campesinos, cosa que el gobierno aceptó. Los agricultores sinaloenses salieron mejor librados que los sonorenses en cuanto a la pérdida de tierra, pero ambos adquirieron mayor fuerza política y se ligaron a la Organización Populares de la Burguesía Nacional. En esa lucha destacó como líder de los agricultores sinaloenses el ingeniero Manuel de Jesús Cloutier, quien llegó a las más altas esferas políticas y participó como candidato del PAN en la elección presidencial de 1988. Otro cambio muy importante en el sector agrícola sinaloense después de 1940 fue la aparición de las empresas agrícolas, una compleja organización con fuertes requerimientos de inversión de capital para la producción masiva de frutos agrícolas. La agricultura se transformó en un negocio, como los demás del sistema capitalista, cuyo negocio y objetivo principal es la producción de utilidades, más que de alimentos. En cambio, ocurrió principalmente entre estos los productores para la exportación, todos ellos del sector privado. El censo de 1970 indica que había 100 empresas exportadoras de hortaliza, de las cuales 8 podían ser consideradas grandes empresas capitalistas, pero no todos los productos privados se transformaron en empresarios y muchos de ellos continuaron como productores en pequeña escala y en forma tradicional sin inversiones de consideración.
en el sector ejidal. También hubo empresarios agrícolas, aunque en su mayor parte fueron pequeños productores. En el periodo posterior de 1940 hubo también algunas innovaciones que efectuaron directamente el sector agrícola o que repercutieron sobre un importante avance. Fue la Revolución Verde, que aumentó la productividad de algunas especies vegetales. Otros fueron el mejoramiento de las técnicas para el cultivo de algodón, la introducción de nuevos cultivos como el sorgo, el cártamo, el tomate de vara y otros, y en sentido de la construcción de la carretera. Todo esto era parte de esas innovaciones. Muchísimas gracias por su atención. Pero si usted tiene algo con que colaborar, llámenos a nuestro celular 6681-433618 o al correo electrónico ernesto-gatica@hotmail.com. Con mucho gusto lo atenderé. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.